veíamos la semana pasada, creo que habíamos ya descrito el traqueotubo con sus diferentes partes, el adaptador universal, el tubo, que puede ser de diferentes materiales, tiene un tubo testigo, un CAP. Dijimos la presión que debía tener máxima interna del globo, que tenía un bisel, que tiene un agujero lateral que se llama agujero de Murphy, que evita que se oblitere o la posibilidad de que se oblitere el conducto. En general no debería sobrepasar la quinta costilla cuando uno lo mide por fuera, ¿no es cierto? Y el calibre, hay tablas que dependen del peso. El calibre interno que deberíamos usar. En general no se usa mucho porque hay una variabilidad muy amplia con respecto a las razas, ¿cierto? O sea, el peso, tenemos perros que de alguna raza, por ejemplo los bulldogs, que pueden tener un peso alto pero son brachiocefálicos, y eso significa que el calibre de la tráquea también disminuye. Con respecto a, entonces, digamos que en forma práctica, hay dos formas de poderlo hacer. Uno es medir mediante una ecografía el lumen traqueal, y el segundo es hacer una medición externa, colocándola aquí justo en el filtro nasal, el traqueotubo. Y si el lumen del tubo corresponde, entonces hay una alta correlación entre esas dos mediciones. Entonces y esto básicamente habíamos dicho, el traqueotubo 1 es para evitar el intercambio gaseoso con el exterior, ¿no es cierto? No queremos que los anestésicos salgan al exterior y nos contaminemos. 2, sirven para dar ventilación a presión positiva, y entonces por eso que el globo no es para fijar el tubo, ¿sí? Básicamente es para que se mantenga el gas dentro, ¿sí? Y además para que los vómitos o si que hubiese alguna aspiración no lleguen a los bronquios primarios, ¿sí? Entonces, las características físicas de los anestésicos inhalatorios son varias, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho de que efectivamente una de las características diferentes a la anestesia endovenosa es que tenemos la capacidad de recuperar anestésico. En cambio, cuando lo inyectamos, tenemos que esperar que se metabolice. En general, lo único que puede hacer uno con los anestésicos TIVA es esperar que se metabolicen y contrarrestar los efectos. Por ejemplo, si de una apnea, si lo tenemos entubado, podemos darle ventilación a presión positiva. Pero tenemos que esperar que pase el efecto y que se metabolice el anestésico. En cambio, en los anestésicos inhalatorios tenemos la posibilidad de recuperar estos anestésicos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque trabajan con presión parcial. Si yo aumento la presión parcial de oxígeno, puedo recuperar al sistema anestésico. Y si aumento la presión parcial de anestesia, voy a darle al paciente más anestesia. Así, ¿sí? Entonces, y esa posibilidad no la tenemos con los anestésicos fijos. Entonces, la presión de vapor, al proporcionarse como un gas, su administración se basa en la presión de vapor de cada agente, ¿no es cierto? O pK también le llaman los químicos. Requiere equipamiento, la concentración que alcanza el letal, si a uno le da mucho, puede llegar a ser letal, pero esto es bien difícil de producir. En general, los anestésicos inhalatorios por sí solos, uno debería ser bien negligente como para que pasara un accidente, porque tiene la posibilidad de revertir el efecto. Vaporizador para una dosificación precisa. Generalmente
Los accidentes se producen porque hay una mala monitorización del paciente. Entonces, características físicas de los anestésicos inhalatorios. El alotano tiene 243 a esta presión de vapor, a una temperatura. Recuerden que la presión de vapor está directamente relacionada con la temperatura, ¿no es cierto? Lo vimos en el gráfico anterior. ¿Sí? Aquí hay diferentes presiones de vapor para diferentes temperaturas. ¿Y qué es lo que es esto? Así para explicarlo en términos bien simples. La presión de vapor es cómo se vaporiza el líquido, ¿sí? A una cierta temperatura. Un ejemplo, el agua. El agua y el alcohol. ¿Cuál se vaporiza más rápido? A la misma temperatura vamos a tener que la presión de vapor, ¿no es cierto? Entonces sería así bien acostada para uno y para el otro va a ser muy levantada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que nos interesa saber, cómo se volatiliza este líquido, ¿sí? Porque viene líquido. Y lo que vamos a hacer es vaporizarlo para que este paciente lo pueda aspirar. Entonces, ml de vapor por ml de líquido, aquí también se puede hacer una comparación. Entonces, hay unos que son más volátiles que otros. Así de simple. La ley de Dalton, la presión parcial de cada componente gaseoso se encuentra directamente relacionada con su concentración. Y la ley de Henry, en la cantidad de gas que se disuelve en un líquido, es proporcional a la presión parcial de ese gas en contacto con el líquido o la presión parcial del gas en estado gaseoso. ¿Esto lo pasaron alguna vez en la escuela? Del liceo, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? De química, sí. O química también deberían haberlo visto en la universidad. ¿Tuvieron química? ¿Se acuerdan de algo de esto? No. ¿No? Nada. ¿En serio? Bueno, pero esto es súper simple. Entre mayor concentración está en contacto con un líquido, ¿no es cierto? Porque al final esto lo vamos a aplicar. Va a ser mayor la concentración. Y la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial. O sea, entre mayor presión le coloco, más se va a disolver en ese líquido. Y en un líquido puedo disolver varios gases diferentes también, ¿cierto? A ver, uno súper simple, la Coca-Cola. ¿Sí? ¿Cómo disuelvo el CO2 en el líquido? ¿Cómo lo disuelvo? ¿Cómo se logra eso? ¿Ah? Depende. Si bajo mucho la temperatura no lo voy a poder disolver nunca. A ver, químico aquí, físico. La química física. ¿Cómo disuelvo un gas en un líquido? Porque un sólido en un líquido lo echáis y lo revolvéis, ¿cierto? Y un gas, alta temperatura o baja temperatura. Pero hasta cierto punto, porque si el líquido se congela ya no lo puedo mezclar. Entonces, puede ser que aumente la temperatura y la próxima vaporiza todo el campo. Alta presión. Alta presión. Aumentáis la presión. Si aumentáis la presión del gas, y ahí lo estáis diciendo, si aumentáis la presión del gas, lo vais a disolver. Y la temperatura que también es importante porque está relacionado con el pK. Pues si el gas empieza a volatilizar, no lo voy a poder mezclar nunca con el líquido. En un sistema abierto, ¿cierto? Entonces, la solubilidad o la capacidad que tiene un anestésico inhalatorio para disolverse en un solvente. Y esto puede ser líquido o sólido, o semi.
Entonces el coeficiente de partición o la afinidad relativa de cada anestésico por un solvente es el coeficiente de partición. O la solubilidad también, ¿cierto? Una mayor afinidad por el tejido graso nervioso define la potencia anestésica, ¿sí? Esto lo podríamos colocar aquí para que no se nos olvide. Entonces, dice que el coeficiente de partición grasa-gas más alto indica mayor potencia anestésica. Entonces, el coeficiente de grasa-gas indica mayor potencia. O sea, a mayor coeficiente. Estos son directamente proporcionales. Una menor afinidad por la sangre define la velocidad de acción. Entonces, un coeficiente de partición, sangre, gas, define o indica una menor velocidad de acción del anestésico. Y aquí ya lo tenemos. Estos son directamente proporcionales y estos son inversamente proporcionales. Nos vamos a dejar ahí como una ayuda de memoria, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros le vamos a dar anestesia inhalatoria al paciente, le vamos a hacer que respire ese gas y por consiguiente se va a disolver en una fase líquida, que es la sangre primero, ¿no es cierto? Pasa por el alveolo, se disuelve con la sangre y va a llegar al lugar de afinidad, que ¿cuál es? El cerebro, tejido nervioso. Y el cerebro es pura grasa. Por eso que es tan importante conocer la potencia del anestésico. Y eso se define por el coeficiente de partición grasa-gas. Y la velocidad es cómo se disuelve en la sangre. Va a ser inversamente proporcional al coeficiente de sangre-gas. Entonces uno va percatándose aquí de que hay diferentes compartimentos, ¿no es cierto? Entonces está la sangre, está el tejido nervioso y está la vía aérea, ¿sí? Porque también hay un intercambio por ese punto. Ciertos aspectos físicos del anestésico, entonces el coeficiente de solubilidad es la capacidad de un gas para disolverse en un solvente dado, generalmente representado por el coeficiente de partición. ¿Cierto que dijimos ya hay dos tipos? La tasa de concentración del solvente gas o entre dos solventes, sangre y cerebro. La expresión de la solubilidad relativa de una sustancia en dos fases no mezclable compara la cantidad de gas presente en las fases no mezclables y compara la cantidad de gas presente en la primera fase en el momento en que una parte se disuelve en la segunda fase. Esto es medio como un trabalengua, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a hacer fácil. Ahí está. O sea, si yo tengo mayor afinidad, por ejemplo, en este gas en particular tiene más afinidad por el aceite, ¿no es cierto? Que sería como una grasa. Y tiene menos afinidad por el agua. Y esto es lo que va a producir, entonces, para la misma concentración, ¿sí? Para la misma concentración del gas, voy a tener diferentes afinidades. Hay unos que se disuelven mejor en grasa y otros que se disuelven mejor en líquido. Y entonces unos van a ser más potentes y otros van a ser más rápidos, ¿sí? Entonces, describe la capacidad de un solvente de disolverse en el gas anestésico. Esto es como el anestésico se dividirá entre los compartimentos después de alcanzar el equilibrio. O sea, ahí están en equilibrio porque hay diferentes afinidades. Entonces, el coeficiente de partición sangre-gas permite predecir la rapidez, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, la velocidad de la inducción anestésica, la recuperación y cambio de la profundidad anestésica. Por ejemplo, el anestésico A tiene un coeficiente de partición sangre-gas 15. La concentración en sangre es 15 veces mayor que en el gas alveolar y un ml de sangre es 15 veces mayor a un ml de gas alveolar. Entonces, si el anestésico B tiene un coeficiente de partición sangre-gas 1.4, el anestésico A es 11 veces más soluble que el B. ¿Sí? Bueno, una explicación práctica de lo que es.
¿Qué es lo que es interesante? Porque al final este es el principio físico, ¿no es cierto? Es cómo interactúa el gas con los diferentes compartimentos y con los diferentes tejidos. No se asusten, no se asusten. Relájense, no se asusten, porque esto no es tan difícil, pero hay que darle una vuelta, ¿ya? ¿Qué es lo que es interesante? Es cómo yo voy a, en términos prácticos, cómo yo voy a aumentar o disminuir la concentración a nivel alveolar. ¿Sí? Es cómo yo le voy a dar más o menos este anestésico. Lo otro sirve para comparar los diferentes tipos de anestésicos, si unos son más rápidos o son más potentes. ¿Sí? Si puedo cambiar más la velocidad, a mayor velocidad, que puedo cambiar, puedo hacerlo más profundo rápidamente o sacarlo rápidamente de la anestesia. Entonces, lo que me interesa es cómo voy a manejar yo la anestesia y qué factores pueden influir en estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes solventes y diferentes anestesios. Este ya no lo ocupamos, así que lo vamos a borrar. ¿Sí? Nos queda el isoflurano y el pseudoflurano, que son los que estamos usando hoy día, ¿no es cierto? Si los comparamos, este es el coeficiente de partición gas, ¿no es cierto? Solvente gas. Dependiendo la sangre, por ejemplo, tenemos que para el isoflurano, este y este, ¿cuál es más alto? ¿Cuál es más alto? En sangre. El isoflurano es más. Entonces, si sabíamos que este en sangre, gas, es más alto, tenemos que, este es más lento, ¿cierto? El isoflurano es mucho más lento que el pseudoflurano. Para eso sirve esto, para poderlos comparar a ese nivel. Después, tenemos que cerebro, ¿sí? 1.6, 1.7. Entonces lo vamos y vemos el coeficiente de presión grasa-gas, y entonces este es más potente que ese. ¿Sí? Bueno, para eso sirve esto de conocer cuál es el coeficiente de partición, para poder comparar diferentes tipos de anestésicos en su potencia y en su velocidad. ¿Sí? Entonces, los conceptos generales, que cualquier factor que aumente la entrega de anestésico al alveolo, aumentando la presión parcial alveolar, aumentará la profundidad anestésica. Y cualquier factor que aumente la remoción de anestésico alveolar, aumentando la eliminación sistémica, disminuirá la profundidad anestésica. Esto es súper simple. Pues si yo aumento la presión parcial del anestésico, aumentará la profundidad. Y si la disminuyo o incremento la remoción, va a disminuir la profundidad. Entonces, más grande. Algunos factores que pueden aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la remoción o la concentración de anestésico. ¿Qué es lo que lo puede incrementar? Uno es que hay un vaporizador, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo conocen, se los mostramos. Si yo aumento en el dial, ¿no es cierto?, en vez de ponerle 1, le pongo 5, ¿qué es lo que estoy haciendo? Incrementando la concentración alveolar. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el paciente se anestesie más. Súper simple. ¿Sí? Si después incremento la vaporización de la gente, porque hace mucha calor, por ejemplo. ¿No es cierto? Por eso que la temperatura del pabellón debe ser controlada, y el vaporizador también tiene un sistema de regulación de la temperatura para que no hayan variaciones muy altas, porque si esto empieza a bullir, imagínense, va a aumentar mucho la vaporización. ¿Sí?
Entonces, si incremento la vaporización, también va a aumentar la concentración alveolar. Después, dice incremento en el gas fresco que ingresa al sistema. También esto va a incrementar porque si yo hago que burbujee, ¿no es cierto? Porque el vaporizador le entra el aire y vaporiza porque hay burbujeo. Si aumento la cantidad de burbujas, también estoy incrementando la cantidad de anestésico en el sistema. ¿Sí? Después si disminuyo el volumen de gas en el circuito del paciente. Ustedes se han fijado que el paciente le ponemos el traqueotubo, lo conectamos a la máquina de anestesia y ahí queda un circuito cerrado, ¿no es cierto? Si el circuito cerrado, este espacio que tiene, ¿no es cierto? Que está el canister, ¿no es cierto? Está la calzada, están las mangueras, están las válvulas, todo eso tiene que mover el aire dentro del circuito, ¿no es cierto? Sí, por eso que para perritos chicos, para gatos chicos, no usamos un circuito cerrado, sino que dejamos un circuito abierto, ¿no es cierto? De 7 kilos para abajo, usamos un circuito abierto. ¿Por qué? Porque los animales muy pequeños no son capaces de movilizar el aire dentro del circuito. Y si no son capaces de movilizar el aire dentro del circuito, lo que sucede es que no se va a anestesiar, porque no le llega la anestesia. Entonces, eso se puede salvar aumentando la cantidad de gas que uno le coloca, o sea, que incrementando el burbujeo, para decirlo de una u otra forma. Entonces, si yo aumento mucho el espacio muerto, voy a disminuir la cantidad de concentración alveolar del anestésico. Si lo disminuyo, voy a incrementarlo. ¿Sí? Después, con respecto a la ventilación, si no es lo mismo que respire una vez cada 10 segundos, ¿no es cierto? Que tenga una frecuencia de una respiración cada 10 segundos, a que tenga una respiración cada 5 segundos. Entonces, si se pone muy lenta la respiración, también va eso a afectar la concentración o la tensión alveolar. ¿Sí? Obviamente, porque no está entrando el vapor a la sangre. Y si no entra, el paciente no se va a anestesiar. ¿Sí? Entonces, son dos cosas. Uno, aumentando o incrementando la ventilación por minuto, ¿no es cierto? Respiraciones por minuto. Y otra es aumentando la amplitud respiratoria. Porque no es lo mismo una respiración superficial a una respiración profunda. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo manejar eso o no? Sí, pues, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo manejo? Eso mismo, así. Con la bolsa. ¿No es cierto? Porque yo me puedo sincronizar con el paciente y cuando está respirando, la aprieto un poco más y hago que el paciente aumente la amplitud. Entonces así voy a hacer que se profundice la anestesia. Sin aumentar el dial, ¿no es cierto? Sin aumentarle la concentración o concentración alveolar media, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante porque ¿qué es lo que nos dice? Nos dice cómo aumentar o disminuir la anestesia sin necesariamente aumentar o disminuir el dial, que es lo más fácil, darle o quitarle, ¿no es cierto? Porque si sabemos que el paciente se está anestesiando mucho, lo primero que tenemos que hacer es cortarle la anestesia. Pero si se está despertando, no necesariamente tenemos que darle más anestesia en el vaporizador. Podemos aumentar, por ejemplo, la amplitud y la frecuencia respiratoria, sin aumentar la concentración que estamos dando. ¿Sí? Manteniéndolo. Ahora, también hay otros factores, por ejemplo, factores ya a nivel cardíaco. Debería aparecer en su presentación, pero aquí no la muestra. Esto es un cuadro mucho más grande. ¿Qué es lo que tiene que ver la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia cardíaca es muy lenta, si está muy baja, ya sabemos, ¿no es cierto?, que bajo los 60 latidos por minuto, ustedes nos tienen que avisar inmediatamente que ese paciente está bajo 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a caer rápidamente y pueden caer en hipotensión,
tiene una bradicardia irreversible. Entonces, esta es como la alarma, ¿sí? Que los monitores están programados para también enviar una señal a los 60 latidos por minuto. La presión también. La presión arterial no debería bajar de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? De hecho, cuando está bajo 60 ya no tienen pulso. Ustedes tratan de buscarle el pulso y no lo van a encontrar. Hay una alta correlación en estos dos aspectos. O sea, si yo le hago palpación del pulso y no lo encuentro, probablemente su presión está bajo 60. Y estas son todas señales de alarma. Así como si el paciente baja de los 35 grados Celsius, también hay que asustarse. No es muy bueno que el paciente baje bajo los 35, porque y de los 33 hacia abajo ya se empieza a complicar ligeramente y se hace difícil que salgan de la anestesia. Y quizás por el último parámetro es que no deberían tener menos de 5 respiraciones por minuto. ¿Sí? Estos son como parámetros fijos, ¿cierto? Ahora, si tenemos una frecuencia muy lenta, lo que va a suceder es que a nivel pulmonar también vamos a tener un input, ¿no es cierto?, de sangre baja. Y como la sangre, la que va a transportar la anestesia, entonces si llega poca sangre al pulmón, hay bajo intercambio, y ese bajo intercambio lo que va a provocar es que llegue poco anestésico a nivel de los tejidos, ¿no es cierto?, cerebral. Y además de ser peligroso. Entonces no podemos estar con una de las causas que puede ser que el paciente no se anestesie en forma adecuada es que tenga una frecuencia cardíaca muy, muy lenta. ¿Sí? Esto me imagino que se lo pasaron en farmacología, que es la concentración alveolar mínima, o CAM, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Se los pasaron o no? Sí, de todas maneras. El método más preciso para determinar la potencia clínica de un anestésico inhalatorio. O sea, esto es práctico. Después permite comparar diferentes anestésicos inhalatorios. Y está inversamente relacionado con la potencia anestésica, o sea, con el coeficiente de grasa-gas. Y se define como la mínima concentración alveolar de un anestésico inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos expuestos a un estímulo doloroso supramáximo. Pues suena bonito eso, ¿cierto? ¿Cuál sería un estímulo doloroso supramáximo? ¿Cómo? Una incisión podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? O le apretáis el dedo con una pinza. Le apretáis el periósteo. Esa es la prueba que se le hace a estos pacientes. Porque tiene que ser para todos igual, ¿no es cierto? Pero dice que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos. O sea, la mitad. La otra mitad necesitará más anestesia. Aquí tenemos una prueba clínica con valores individuales de la CAM en rata Wistar con un N72. ¿Sí? Entonces tenemos isoprano, porcentaje del 1 al 1.6 y las ratas, las diferentes ratas. ¿Conocen las Wistar? ¿La rata Wistar? ¿No? No. Son las de laboratorio, la blanca. Esa no, la blanca, rata. Los otros son ratoncitos. Todos tienen un número y tienen nombre. ¿Ah? Hoy día se compran por catálogo los ratones. Comprar ratones monoclonales, diabéticos, con cáncer, con problemas metabólicos. Pero estas son las más utilizadas porque son baratas.
¿Cuál entonces sería el CAM de estas ratas? ¿Qué es lo que decía la definición? La definición dice, se define como la mínima concentración alveolar de un anestésico inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos expuestos a un estímulo de doloroso supramáximo. Ahí está. No, pero tiene que ser un intervalo, porque sea el 50. ¿Para ahí el 50%, no? Pero como todos los anestésicos son una medida, ¿no es cierto? El CAM es una medida poblacional, así como los 0,3 o 0,4 miligramos de propofol por kilo minuto. Es poblacional. No quiere decir que todos van a caer en ese rango. Hay algunos que van a necesitar más y otros que van a necesitar menos. Por ejemplo, esta. ¿Cuánto necesitó? Mucho más. Mucho más que 1.4. Está casi en 1.6. O sea, esa no se quería anestesiar por ningún motivo. ¿Ah? En cambio esta, esa fue blandita, ¿cierto? Se tomó una piscola y quedó... ¿Ah? En cambio la otra se tomó 2 botellas de whisky que ahí todavía estaba riendo. ¿Sí? Y esto es para todos los anestésicos, no solamente los anestésicos inhalatorios, aunque aquí es muy gráfico, ¿no es cierto? Pero todos los anestésicos funcionan así. Hay algunos que son muy sensibles y otros que son más resistentes. ¿Cómo saberlo antes de anestesiarlo? Es difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría pensar que esa es una hembra preñada. ¿Por qué va a ser más resistente? Porque le dan anestesia. ¿Cómo? Porque el volumen creció, ¿no es cierto? Tiene un mayor, más compartimento. Y entonces se pone más resistente. Y además su metabolismo también está alterado, ¿no es cierto? Porque está con un metabolismo gravídico que es dependiente de la progesterona. Y la progesterona hace puras cosas bien extrañas. ¿Ah? Muy extrañas. Entonces, eso que igual difiere mucho de la especie. Como una rata comparada con un perro. La fisiología es totalmente diferente. ¿Totalmente diferente? Digo, no total, pero mucho. ¿Cuánto? No sé cuánto es exactamente. No, son muy parecidos. Yo me atrevería hacia al ojo, que sobre el 95% igual. ¿Usted dice a los mamíferos en general? Sí. Es que por lo que yo sé, nuestro problema de los mamíferos, por ejemplo, los conejos afecta más que los humanos. Sí, va a cambiar el CAM, porque eso es poblacional. Pero la medida sí te va a dar muy parecido. Probablemente si lo haces con ratones, te va a dar una dispersión muy parecida. La vaya a tener que encontrar, y eso está, de hecho creo que está en una de las que mostré. Doctor. Si lo buscamos, mira. Ahí está, conejo. Pero. O sea, cambia, puede ser más resistente o menos resistente, porque por ejemplo, claro, hay algunas especies que tienen algunas cosas especiales. Por ejemplo, si al conejo le colocáis atropina, no le pasa nada. Porque como comen belladona, entonces tienen una resistencia especial. Sí, hay cosas particulares, pero en el 95% las cosas son bien parecidas. Por eso si no, no podría hacer las pruebas clínicas o preclínicas, no servirían para nada. Subir una heterogeneidad muy alta no servirían para nada. De hecho, las relaciones genómicas son más o menos así. O sea, los mamíferos en general tienen una genética
95% parecida, y nosotros con los otros primates tenemos casi un 90%, 99% de similitud. O sea, ese 1% igual es relevante, no es irrelevante. Pero en términos de predicción, los ensayos clínicos son, o sea, preclínicos son, por eso se siguen haciendo en ratones. De hecho, las experiencias farmacológicas, por ejemplo, lo hacen primero en ratones, después lo hacen en perros o en gatos, y después se pasan a humanos. Esa es más o menos la secuencia. O buscan o en cerdos, que los cerdos son los que más se parecen a nosotros. Porque hacerlo en primate es súper caro. Pero en algunas cosas también lo hacen en primate porque es lo más parecido que tenemos a las personas. Pero esto básicamente es lo mismo. No hay mucha modificación. Ahora, sí se tiene que determinar por especie y eso ya está súper estudiado. De hecho, ahí están los valores, ¿no es cierto? Entonces, los conejos son más duros. Necesitan un can más alto. Yo le iba a preguntar que en ese que me costaba más, ¿Ya? si fuera un paciente obeso también. No, o sea, no y sí, porque tienes que aumentar o sea, va a consumir más anestésico. Sí. Pero eso, como hay varias cosas que intervienen, no solamente el peso no es tan importante en los anestésicos inhalatorios, no como los fijos, en que sí ahí es súper importante. Porque estos no tienden a acumularse a nivel de la grasa. Sí. Llegan al órgano target, pero no se acumulan, porque si no tendrías tú de que le sacan la anestesia inhalatoria y el paciente se demora y a recuperarse. Que bueno, y no pasa. Lo que sí pasa es que los animales mórbidos, que son muy gordos, tienden a tener menor capacidad pulmonar. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces ahí? Va a tener menor intercambio, ¿no es cierto? Y ese menor intercambio va a hacer que las concentraciones alveolares van a ser más pequeñas. Porque tenéis menor capacidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con el gordito? Ponerle un respirador mecánico y mantener una presión alta para que el pulmón se estire. Para decirlo así en términos bien simples. Sí. ¿Sí? Creo que hay los pacientes ansiosos, pero en general, porque cuando la endovenosa como que cuesta más que caigan que los pacientes. Bueno, ya les dije ya que la anestesia en un solo, o sea, se sabe que la anestesia basada solamente en un agente anestésico inhalatorio aumenta el riesgo anestésico. Entonces tú no puedes basar toda la anestesia en inhalatorio. Aunque en muchas especies, por ejemplo, nos meten en una jaula, ¿no es cierto? Y les empiezan a dar gas en la jaula, ¿no es cierto? Un sistema cerrado. Y después les ponen mascarilla o lo intuban. Bueno, eso se ha visto que incrementa el riesgo anestésico. Entonces es mejor sedarlo, usar un sedante y usar anestésico inhalatorio. No hacer una solamente exclusiva. Bueno, y eso tiene que ver con la anestesia multimodal, ¿no es cierto? Dijimos que ocupar varios medicamentos que tengan, digamos, efectos diferentes y que vayan potenciando los tres objetivos de la anestesia. ¿Cuáles son los tres objetivos de la anestesia? ¿Cómo? No, objetivos de la anestesia. ¿Sí? Objetivos de la anestesia. Bueno, estudian ustedes toda la semana. Hay que estudiar toda la semana. Inconsciencia. ¿No? Narcosis, ¿Eso? Narcosis. analgesia, supresión de reflejos y relajación. Eso, ahí está. Entonces a ese paciente que está ansioso le debería dar un sedante, ¿cierto? Entonces le va a quitar la ansiedad. ¿Por qué? Porque si lo anestesia así, ¿qué es lo que va a tener? Lo llamamos a la anestesia inhalatoria. Va a tener una frecuencia respiratoria muy alta, pero con una amplitud muy baja. ¿Y qué es lo que produce eso?
doctora? ¿Qué es lo que produce eso? Sí, pues está superficial, pero ¿qué es lo que le pasa al paciente con nivel de oxigenación? Está hiperventilado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Quiere hacer la prueba usted o no? Haga la prueba, respire rápido. Muy rápido. El nivel de oxigenación no llega completamente, por lo tanto no llega a caer. Si es muy rápido y muy superficial, te va a aumentar el CO2. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que pasa si te aumenta el CO2? No caer en hipoxia y isquemia. Sí, te va a desmayar. Te puedes desmayar. De hecho, tiene un efecto sedante. ¿No has visto esa gente que se le pone una bolsa y vas a respirar, aumenta el CO2 y eso lo atorta? ¿Sí? Si un poco más, lo que va a disminuir, te va a hiperoxigenar. Eso es menos peligroso, pero igual te puedes sentir mal. ¿Sí? Entonces, no quieres tener un paciente así ventilado, ¿no? Imagínate que estás así con la respiración así. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Pasa eso cuando el paciente está muy superficial. Entonces tienes que profundizar. O tú tomar las riendas de asumir la respiración. ¿Y eso es qué significa? Poner un bloqueador neuromuscular para que lo vaya a anestesiar más, que eso no necesita anestesia. Ahora, si necesita más anestesia, lo anestesia más. Si no, le pones un bloqueador neuromuscular y lo ventila. Ventilación mecánica o ventilación a presión positiva y tú asumes la respiración. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Esto no es tan complejo, no se asusten, hay que darle igual una vuelta. Les cuento que antes, hace un tiempo atrás, todos nos decían que por qué le enseñamos a usar máquinas de anestesia a los estudiantes. Otros colegas, otros veterinarios decían, oye, ¿a qué le enseñan esto si nadie tiene máquina de anestesia? ¿Sí? Y la razón es súper simple. Hoy día todas las clínicas lo tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar a alguien de la calle, así que no apenas sepa leer y escribir, y en una semana lo entreno para hacer anestesia fija. Le digo, mira, ¿sabes qué? O sea, más o menos vivito nomás, así, vivo normal. ¿Sí? Y le digo, mira, fíjate en esto, le voy a colocar aquí, y lo tenía anestesiando con anestesia fija. Pero con anestesia inhalatoria se requiere un nivel más alto de conocimiento, y para hacerlo bien, de forma segura también. ¿Sí? Bueno, parece que la apuesta no fue tan mala, porque hoy día, si uno ve a casi todas las clínicas, no los consultorios, las clínicas tienen anestesia inhalatoria. Y hay algunas cosas que no se pueden hacer sin anestesia inhalatoria, o es más fácil hacer. Entonces, tenemos que la CAM para perro y gato, aquí hay una comparación, ¿no es cierto? Es diferente. Y hoy día ya dijimos que el alorotano ya no lo vamos a encontrar. Tenemos isoflurano, sevoflurano y diaflurano. Y el óxido nitroso, ¿conocen el óxido nitroso? ¿No? Este es un gas y se da generalmente 50 y 50 con oxígeno. ¿Sí? Esto lo usan mucho los dentistas. ¿Sí? ¿Alguien le ha puesto usted o no? El gas de la felicidad, ¿no? El gas hilarante le llaman. ¿Sí? Y es verdad que a uno le da risa. Cuando uno lo aspira un rato, te dan ganas de reírte y se te quitan todos los dolores y lo pasáis. De hecho, lo usaban los romanos para sus fiestas. Fiestas romanas, sí, los gallos se colocaban óxido nitroso, así se lo aplicaban como con unos cuellos. Es bien interesante ese anestésico porque disminuye el umbral de dolor, o sea, lo aumenta, disculpen, aumenta el umbral y no tiene casi efecto a nivel central. Probablemente los anestésicos del futuro van a ser muy parecidos al óxido nitroso. O sea, a la gente la van a operar, muerta la risa, sin pérdida de la conciencia y nada.
Bueno, CAM en perro y en gato, que son los que nos interesan, pero ustedes lo pueden encontrar para caballo, de hecho en otras están descritos, ¿no es cierto? Entonces uno puede comparar esto y las diferentes dosis. Entonces para inducción generalmente se da una concentración más alta, mientras que para la mantención empieza a disminuir. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacer disminuir el CAM? Por ejemplo, si yo le coloco una sedación más o menos profunda, ¿no es cierto? Si le doy una sedación así, queda planchado el paciente, probablemente va a necesitar un CAM menor. En cambio, si lo dejo levemente sedado, probablemente va a requerir más anestesia. ¿Sí? Entonces, la temperatura, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Los pacientes que se enfrían, que les da hipotermia, como el gatito, ¿no es cierto?, que salió de la cirugía con 30, no despertaba. ¿Por qué? Primero, porque eso va a hacer que la CAM disminuya. Entonces, generalmente estos pacientes hipotérmicos le estáis dando más anestesia que requieren. Y el metabolismo se vuelve más lento. Y como el metabolismo se vuelve más lento, también va a metabolizar los medicamentos. Si ya le pusiste algún sedante o ya le pusiste algún medicamento anestésico como inductor, más la anestesia inhalatoria, entonces se va a volver más lento. ¿Sí? Es por eso que los pacientes hay que monitorizarlos para que nunca estén bajo 35 grados. Si empieza a bajar la temperatura, hay que tratar de calentarlo. Y por eso que también a nivel ambiental, la sala de cirugía nunca puede estar bajo los 15 grados. Eso lo dijimos, ¿no es cierto? El doble de los pacientes que se deberían morir. Entonces, la CAM es un valor de referencia poblacional. Hay algunos que van a requerir más y que no se anestesian, hay que agarrarlos a palos a veces para que se anestesien. Y a propósito de esto mismo, le hago Inmediatamente me acuerdo que siempre hay pacientes que son refractarios. Si tú le colocáis ketamina a alguno, se vuelven más excitados y no se quieren anestesiar. Entonces ahí tienes que cambiar el anestésico, mezclarlo con otro. No seguir insistiendo en el mismo anestésico, porque hay algunos que son más resistentes, así como ese que no se anestesiaron. Entonces a ese lo sigo anestesiando con isoflurano o cambio, o le pongo propofol. Le pongo propofol, o le pongo propofol y ketamina. ¿Sí? Entonces voy variando los elementos de anestesia. Doctor, una consulta. ¿La analgesia igual en cierta forma influye quizá en el efecto de la anestesia? Claro que sí. Claro que sí. Si un efecto es uno de los objetivos que tiene, ¿no es cierto? Que tenga analgesia. Ahora, lo que pasa es que los anestésicos, por ejemplo el tiopental y el propofol, sabemos que son muy malos analgésicos. No tienen efecto analgésico. Entonces los tengo que dar aparte. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paciente le va a doler. Y si le duele, voy a requerir más anestesia. Porque el dolor no es una cosa de conciencia. ¿Sí? El dolor es una reacción fisiológica que se da por la destrucción de los tejidos. Entonces, no necesariamente el paciente, claro, ustedes dirán, no se mueve, no está sintiendo. Sí, sí está sintiendo. Si no hay analgésicos de por medio, sí está sintiendo. Lo que pasa es que no está consciente. Pero a nivel del sistema, el sistema está registrando todo. Entonces aquí tenemos la CAM en porcentaje, ¿no es cierto? El volumen porcentaje, el coeficiente de partición grasa-gas, ¿no es cierto? Y vemos que aquí hay son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Y está comparando diferentes tipos, isoflurano, pseudoflurano y el óxido nitroso de fluorano, o en fluorano también, que son otros que... no lo conocemos. Y el éter ya hace mucho tiempo que no lo utilizamos, pero está ahí, ¿no es cierto? Como un referente histórico. Ahora, lo que comentamos, ¿no es cierto?, con esto de que el dial va variando el CAM. Generalmente, ¿qué es lo que hago yo? En la inducción voy a tener le pongo el dial a 5. ¿Sí? Le pongo harta anestesia. Porque lo que tengo que hacer es que se sature el sistema. Pero a medida que va pasando el tiempo lo voy bajando hasta que logro una anestesia de mantención, ¿no es cierto? Que aquí estarían 2
2,5 dependiendo de la especie. Sabemos que va a estar en este. Y voy a conseguir una anestesia parejita. Ahora, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos el propofol, lo inducimos, ¿no es cierto? Que está ahí como esta curva. Lo intubamos y después dejamos de colocarle propofol. ¿Sí? Y empieza a hacer efecto la anestesia inhalatoria. Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Porque hemos basado toda la anestesia básicamente en un dueto, ¿no es cierto? Primero anestesia fija y después anestesia inhalatoria. Pero también podría ser que algunos pacientes lo mantuviéramos con anestesia fija, ¿cierto? Y le damos 0,4 miligramos por kilogramo minuto de propofol. Y ahí lo mantenemos parejitos. ¿Sí? O lo intubamos, ¿no es cierto? Este sería el punto de intubación y después mantenerlo con la anestesia inhalatoria. Factores que reducen la CAM, tenemos la hipotermia, la hiponatremia, el embarazo, la edad, la hipoxia, ¿no es cierto? Y otro anestésico y tranquilizante hasta un 60% o un 70% más. El óxido nitroso, el anestésico inyectable como la ketamina, el tiopental, tranquilizante, agonista alfa, benzodiazepina, etc. O sea, todo eso van a disminuir la CAM. ¿Cómo? Ah, esto es como la hipocapnia, o sea, bajo CO2. Entonces, aquí hay una explicación un poco de cómo se piensa que actúan los anestésicos inhalatorios, pero en realidad todavía no se sabe muy bien cómo funcionan. Pero tendrían que ver con el receptor GABA-A, que produce un ligando y ahí se produce el bloqueo de la membrana. Pero en realidad todavía no se sabe muy bien. Bueno, los efectos adversos, si se fijan, es igual que los anestésicos fijos. Exactamente lo mismo. Depresión dosis dependiente con vasodilatación, hipotensión y disminución del gasto cardíaco. Exactamente igual que todos los demás, excepto la ketamina. Después, arritmogénico, especialmente el galotano, que ya no lo usamos, así que no hay que complicarse mucho con eso, por sensibilización del miocardio frente a catecolamina endógena. Pero el isoprano, el sevoflurano también puede provocar, pero en menor grado esto. En el sistema respiratorio, depresión dosis dependiente, la función ventilatoria, disminución del volumen corriente, la frecuencia respiratoria y se produce hipercapnia. Pero en el riñón reduce el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, igual que todos los anestésicos. Todos producen esto. Y por eso es que es tan importante medirle la presión a los pacientes y mantenerlos con una fluidoterapia. Hígado, depresión de la función hepática con reducción del flujo sanguíneo. Eso también lo producen los otros anestésicos. Entonces aquí tenemos la máquina de anestesia que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Está el vaporizador, el flujómetro, el canister, ¿sí? Las válvulas de entrada y salida, la manguera, ¿no es cierto? Que esta es como una I. El oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense en algo que es súper interesante en esto de que tenemos un circuito cerrado, ¿no es cierto? En que el paciente también es parte del circuito, ¿no es cierto? Porque entra aquí, ¿no es cierto? Y se produce el intercambio, pero está el traqueotubo aquí, ¿no es cierto? Y lo podemos dibujar así. Entonces, si uno piensa en este sistema, aquí está el anestésico que pasa, ¿cierto? Entonces yo tengo una cantidad de anestésico conocida,
que está, lo pongo aquí, ¿no es cierto? Y una cantidad de oxígeno también conocida. ¿Sí? Ahí estamos súper claros, ¿no es cierto? Entró anestésico y oxígeno. Pasó donde el paciente lo metabolizó, llegó un poco de anestésico ahí al cerebro, de oxígeno también, y hay intercambio y sale por la manguera. ¿Qué es lo que va a salir? CO2 más un delta de anestesia y un delta de oxígeno. ¿Sí? O sea, una cantidad de anestésicos que no fue metabolizada y una cantidad de oxígeno que no fue metabolizada. ¿Sí? Y que vuelve aquí al sistema. Entró. ¿Y esto qué es lo que hace? Atrapa el CO2, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener un intercambio y aquí se suma más el delta de anestésico más el delta de oxígeno que venía por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, se va sumando. ¿Cuánto? No lo sabemos. Para un paciente de más de 7 kilos, esto es despreciable. Da lo mismo. Pero para un paciente de menos de 7 kilos, eso es súper importante. Y puede hacer la diferencia de tener una anestesia segura y una anestesia que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que es interesante en esto? Es que si vamos a anestesiar pacientes de menos de 7 kilos, lo que hacemos es dejar esto abierto y que se cargue. Entonces el circuito abierto es más caro, consume más oxígeno, consume más anestésico, pero es más seguro. Sobre todo para pacientes pequeños. Porque fíjense que y además hay algo que también es físico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la concentración alveolar del anestésico. Que las mangueras son muy grandes y este canéter también es gigante. Entonces no puede movilizar la cantidad de aire necesario para que la concentración alveolar sea efectiva. ¿Se dan cuenta que todo está súper relacionado? O sea, aquí hay muchos factores que van a influir en que el paciente se anestesia o no se anestesia. O se anestesia mucho o no se anestesia nada. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto oxígeno requiere el paciente dentro del sistema? ¿Lo podemos calcular eso o no? Volumen tidal. ¿Sabes lo que es el volumen tidal o no? ¿Alguien lo tiene en la mente? ¿Por ahí guardado? ¿Las fórmulas? ¿No? ¿O no? ¿Nunca le han hablado? Tiene que ver con la capacidad del pulmón, obviamente, pero ¿qué es lo que es? No, este no es el volumen total, inspiratorio. Porque ese es el volumen total. El volumen inspiratorio, el volumen expiratorio, ¿sí? Partido por 2 de la raíz cuadrada de... No estoy ni ahí con la fórmula. Hay una fórmula para calcular esto que tiene que ver con el volumen inspiratorio y expiratorio, pero a nosotros no nos sirve porque no vamos a estar calculando eso en cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos una constante, ¿sí? Que para los pacientes
que están en el peso adecuado 12. O sea, en un 3 de 5, 2,5.